Buenas tardes, mi nombre es Lina Vanessa Montaño Serna, estudiante de la Universidad del Pacífico del programa de Ingeniería en Sistemas. Hoy vamos a hablar sobre el tema relacionado con redes neuronales. A continuación voy a dar una pequeña introducción sobre el tema. Una red neuronal artificial es un modelo matemático o un modelo computacional basado en las redes neuronales biológicas. ¿Qué es neurona? La célula especializada del tejido nervioso que asegura la condición de la transmisión del flujo nervioso. Esta célula pertenece al sistema nervioso y comprende un cuerpo celular de varias prolongaciones. Constituye la unión funcional de diferentes áreas del cuerpo. ¿Qué son las redes? Una red es una estructura de procesamiento de información paralela y distribuida que intenta simular las funciones computacionales elementales de la red nerviosa del cerebro humano, con una base a la interconexión de multitud de elementos de procesamiento, cada uno de los cuales presenta un comportamiento completamente local. ¿Qué son las redes neuronales? Es un sistema de procesamiento de información compuesto por un gran número de elementos de procesamientos o neuronas profundamente conectadas entre sí a través de canales de comunicación. Estas conexiones establecen una estructura jerárquica y permiten la integración con los objetivos del mundo real. Neuronas biológicas. Estas neuronas tienen tres componentes principales que son los dendritas, la célula o soma y el axón. Las dendritas son el árbol receptor de la red, son como fibras nerviosas que cargan las señales eléctricas en el cuerpo de la célula. Estructura biológica. Las dendritas son las vías de entrada de las señales que se combinan en el cuerpo de la neurona. El axón es el camino de la salida de la señal generada por neurona. En las terminaciones de la sinapsis se encuentran unas vesículas que contienen sus sustancias químicas llamadas neurotransmisores. Neurona artificial. La neurona artificial por sí sola posee una baja capacidad de procesamiento y su nivel de aplacabilidad es bajo. Su verdadero potencial radica en la interconexión de las mismas, tal como sucede en el cerebro humano. Elementos de una red neuronal. Estos se interconectan en neuronas en tres tipos de capa: de entrada, oculta y de salida. La de entrada recibe estímulo, la oculta elementos internos y la de salida recibe información procesada. Funciones de activación. El cero representa un desplazamiento de activación. Se puede pensar que cero como el peso W o que conecta una neurona imaginaria por X con A entre paréntesis T igual a 1. Fundamentos. Es robusto y tolerante a fallas. Es flexible, se ajusta a nuevos ambientes de aprendizaje, puede manejar información difusa con ruidos o inconsistentes, es altamente paralelo, es pequeño, compacto y consume poca energía. Procesamiento de imágenes y de voz, reconocimiento de patrones y planeamiento. La arquitectura de una red neuronal artificial es la forma como se organizan las neuronas en su interior y está estrechamente ligada al algoritmo de aprendizaje usando para entrenar la red, dependiendo del número de capas definidos a las redes. En la red monocapa observamos que hay dos niveles de neurona, el primero asociado al vector de entrada, pero no hay ningún tipo de procesamiento de estos datos. Por esa razón se considera formalmente una capa. Únicamente sirve de interfaz de los datos de entrada y siguiente capa de neuronas. Red multicapas. En este caso la red tiene un nivel de entrada con n neuronas y una capa de salida de m neuronas, cuyo comportamiento es similar al que describimos en la red monocapa. La diferencia sustancial es que incluimos una nueva capa intermedia entre la entrada y la salida. Redes feed-forward. Las más conocidas son Perceptron, Adalim, Madalim, que son útiles en aplicaciones de reconocimientos o clasificación de patrones. Formas de conexión entre neuronas. Las salidas de las neuronas se convierten en entradas de otras neuronas cuando ninguna de las salidas de las neuronas se entra de neuronas del mismo nivel o de niveles procedentes. En el caso contrario, la red se describe como propagación hacia atrás. Características de las redes neuronales. Entre ellas tenemos topología. Entre las topologías tenemos número de capas, número de neuronas por capa, tipo de conexiones. Normalmente todas las neuronas de una capa reciben señales de la capa anterior y envían su salida a las neuronas de la capa posterior. Y también tenemos al tipo de aprendizaje.
Aplicación de las redes neuronales. Está la clasificación, que es la que decide a qué clase de serie dada se le asigna el dato. Está la asociación, la red que funciona como un proceso de recuperación de datos. El agrupamiento, que utiliza cuando no se conoce una clasificación de datos. Está la optimización, la predicción y control de datos. Clasificación de las redes neuronales. Tenemos el aprendizaje supervisado, que se asemeja al método de la enseñanza tradicional con un profesor que indica y corrige los errores del alumno hasta que éste aprende la lección. Y tenemos el aprendizaje no supervisado. No hay un profesor que corrija los errores del alumno, recuerda más autoaprendizaje. Ventajas. Entre ellas tenemos que aprenden de ejemplos, procesan información en paralelo, pueden trabajar en sistemas no lineales, trabajan mejor en sistemas ruidosos y no necesitan un modelo matemático. Y en las desventajas tenemos que no se identifican claramente el mecanismo con el cual han resuelto un problema. Por último, llegando al final de nuestro video, tenemos una conclusión de las redes neuronales que presentan grandes ventajas con respecto a otros modelos de la solución de problemas de ingeniería. Uno de ellos es inspiración de modelos biológicos de funcionamiento del cerebro, lo que facilita su estudio debido a las analogías que pueden introducirse para su análisis.